Hola de nuevo, seguimos con los vídeos que en la historia de otros cuentos estamos dedicando a la crisis del antiguo régimen. Ya hemos hablado bastante de las características de este antiguo régimen y en el vídeo anterior vimos los cambios económicos y sociales que propiciaron el desmoronamiento del mismo. Hoy hablaremos de las ideas políticas y filosóficas que están detrás de estos cambios. Hablaremos, por ejemplo, del pensamiento ilustrado, pero antes de eso hablaremos de la revolución en Inglaterra. Al igual que en Inglaterra, la Revolución Inglesa, al igual que la que ocurrirá siglos después en Estados Unidos, generarán los primeros sistemas parlamentarios, en el caso de Inglaterra de monarquía parlamentaria y en el caso de Estados Unidos de una república. En el vídeo de hoy hablaremos de Inglaterra. La monarquía absoluta británica, al igual que el resto de las monarquías absolutas, como la francesa o la española, tenían como entre sus pocos límites el control que pudiera hacer el Parlamento. ¿Vale? En el caso de España, Cortes, en el caso de Francia, Estados Generales. Eso no variaba la nomenclatura según los reinos, pero la función era bastante parecida. En Inglaterra el sistema era una doble cámara. Por un lado estarían los lords, con una cámara formada por los representantes de los nobles y del clero, y por otro la cámara de los comunes, donde estaría la representación de los burgueses. Seguimos viendo cómo es una situación estamental, ¿no? Una organización estamental de los parlamentos. Entre los asuntos de los que podía tratar la Cámara Británica estarían los impuestos, el control de los impuestos, del que ya hemos hablado en vídeos anteriores, y por otro lado la posibilidad de la declaración de guerra. La dinastía de los Estuardo intentará, al igual que habíamos visto con Luis XIV, evitar la intervención del Parlamento. Esto provocará una serie de revueltas que terminarán, resumimos muchísimo, con la ejecución de Carlos I en 1649 y la creación de una república que en principio quedaría bajo el mando de Cromwell. Años después se restablecerá la monarquía con la figura de Carlos II, pero Carlos II deberá aceptar una serie de normas entre las que destaca el habeas corpus, el reconocimiento con él de una serie de libertades individuales y la prohibición de las detenciones arbitrarias. Este habeas corpus se convertirá en uno de los elementos clave para todos los estados de derecho que veremos posteriormente. La Cámara de el Parlamento británico pasará a tener un papel importantísimo a partir de este momento en la política. Con Jaime II se intentará una vuelta al absolutismo. Además, también la religión de este rey, que era católico, hará que se genere una serie de tensiones muy fuertes dentro del país que terminarán explotando en la Revolución de 1689. Tras esta revolución, la corona será ofrecida a Guillermo de Orange, el noble holandés, que por un lado restaura el protestantismo y por otro lado jura The Bill of Rights, es decir, una declaración de derechos que lo que hará es limitar el poder del rey, es decir, el parlamento controlará el poder del monarca, creando de esta manera una monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria inglesa reconocía por un lado la separación de poderes, el legislativo quedaría en manos del Parlamento, el ejecutivo estaría en manos del monarca, del rey, controlado por el Parlamento, y habría un sistema de justicia independiente. Se garantizan las libertades individuales a través del Bill of Rights y a través del habeas corpus, pero debemos recordar que esto para nosotros no sería un ejemplo de democracias como las actuales, ya que había un voto censitario que solo permitía votar al 15% de la población. ¿Quién era este 15% de la población? Sobre todo los grandes propietarios, los burgueses y los elementos más poderosos dentro del reino. Es decir, el poder estaba controlado por aquellos que no eran, digamos, el conjunto de la población, sino los más ricos, los más poderosos. Muy bien, el segundo elemento del que me gustaría hablar, o el segundo factor del que hablaremos hoy, será la Ilustración. La Ilustración es un movimiento filosófico cuyas bases las encontramos en la razón, ¿vale? La razón es la base del movimiento ilustrado, la inteligencia humana, que consideraban que era el medio para comprender y explicar el mundo frente a los sistemas anteriores basados en el teocentrismo, la revelación o la tradición. Es decir, el ser humano por sus medios, por su inteligencia, debía intentar entender el mundo sin recurrir a el conocimiento revelado. También se ponía en duda la tradición, es decir, lo que
los pensadores anteriores nos habían dicho, el que lo dijera Platón, que lo dijera Aristóteles, no servía como argumento frente a la razón si se estaba demostrando lo contrario. Este movimiento intelectual tiene sus antecedentes en Inglaterra. El movimiento, la Ilustración sobre todo se circunscribe a Francia, aunque luego se expanderá por el resto de Europa, y sus antecedentes los encontramos en Newton, introductor del método científico, y en Locke, que ya había elaborado una teoría sobre la división de poderes. El pensamiento ilustrado parte de una serie de principios, por ejemplo, de la libertad de conciencia y de pensamiento del ser humano, la idea de la felicidad, es decir, el ser humano no ha venido a este mundo a sufrir para poder merecer en el mundo futuro ir al cielo, ir al paraíso, sino que tiene que buscar también la felicidad en el momento actual, y por otro lado una serie de principios de igualdad, de libertad, de tolerancia, que van a chocar con la idea de la política absolutista y de la sociedad estamental. Las críticas que realizan al antiguo régimen las vamos a ver a través de sus más importantes pensadores. Por ejemplo, en el caso de Montesquieu, hablará de la división de poderes, ¿vale? Que considerará, a través del espíritu de las leyes, que no puede haber, la base de cualquier tiranía es que todos los poderes se concentren en una persona. Estos poderes tienen que estar en diversos grupos, en diversas personas, y además tienen que equilibrarse y vigilarse entre ellos. Por otro lado, bueno, estos tres poderes, acordaos que los vimos cuando estábamos hablando del parlamentarismo británico, serían el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial debía ser independiente de los demás, controlarlo y vigilarlo, pero con unas leyes que no pondrían los jueces, sino que pondría el parlamento, elegido por la población. Y después, este parlamento, a su vez, tendría un mandato sobre el ejecutivo, que es el que ejecuta las leyes, ¿vale? En este caso sería el gobierno, y en el caso de Montesquieu estaríamos pensando en el rey. Rousseau habla del concepto de contrato social. El contrato social vendría a ser un acuerdo entre los súbditos y sus gobernantes por el cual estos súbditos renuncian a una libertad absoluta para que los gobernantes implanten un orden y una colaboración entre los diversos grupos. Este contrato social, evidentemente teórico, supone que se implican a dos partes. Si los gobernantes no cumplen con sus obligaciones cara a los súbditos, este contrato quedaría invalidado y por lo tanto se estaría justificando la rebelión contra el poder. También habla del concepto de soberanía nacional frente al de soberanía real, que vendría por derecho divino. La soberanía, es decir, el derecho a gobernar, se lo daría al soberano la nación, es decir, el pueblo, y se expresaría a través del voto. En cuanto a Voltaire, sobre todo sus escritos, nos hablarán de la tolerancia y de la libertad de conciencia, algo que viene a chocar con lo que habíamos visto en el siglo anterior y las guerras de religión. De todo esto va a ir surgiendo una nueva teoría política que conoceremos con el nombre del liberalismo y del que hablaremos en vídeos posteriores y que va a ser una de las claves para entender el desarrollo del siglo XX en política. La crítica al antiguo régimen de los ilustrados viene, por un lado, su oposición a esta sociedad estamental. Si hablamos de que todos son iguales, están criticando los privilegios de nacimiento y lo que defienden es una mayor movilidad social, que el origen de una persona no le impida acceder a lo que su esfuerzo y su inteligencia le puedan permitir. Estaríamos hablando de una especie de meritocracia frente a una sociedad estamental donde el puesto de cada uno vendría fijado por el estamento al que pertenece. No hablaremos exactamente del liberalismo económico en este vídeo, pero sí señalaremos que los ilustrados, a través de la fisiocracia, empezarán a poner las bases de lo que en el futuro será este liberalismo económico, en oposición al mercantilismo, que entendía que la riqueza de las naciones venía de la cantidad de metales preciosos que poseían, y esto provocaba unas políticas proteccionistas y arancelarias que evitaban el comercio. Frente a esto, la fisiocracia entiende que la riqueza es algo que se genera, es decir, la agricultura sería para ellos la principal fuente de riqueza y el poder o el valor económico de un Estado no se mediría en la cantidad de metales preciosos que poseen, que sería, digamos, una riqueza estática, sino en su capacidad para generar producción agrícola. A esto habrá que añadir en el futuro la visión de
el comercio y la industria también como fuentes de riqueza, que en este momento todavía no se tenía, para encontrar las bases de lo que será el liberalismo económico. Lo que proponen los fisiócratas es facilitar el comercio, oponiéndose a los reglamentos estatales que había, y apoyar la libertad individual a la hora de tomar iniciativas en economía para provocar el crecimiento económico. Como veis, estamos poniendo las bases de lo que más adelante explicaremos, que es el liberalismo económico. Por último, me gustaría señalar que surgirá un movimiento que se conoce como el despotismo ilustrado. En él encontramos a una serie de monarcas ilustrados que estarán de acuerdo con algunas de las reformas que les plantean los ilustrados, centralización de la administración, su racionalización, el ahorro, un fomento de la educación para mejorar la capacidad productiva y para mejorar la sociedad, y también la modernización económica para conseguir mayor riqueza. Una búsqueda de la felicidad de los súbditos que evitaría, por otro lado, las rebeliones. Es cierto que muchos monarcas escucharán a estos ilustrados, les invitarán a sus fiestas, hablarán con ellos, pero siempre dejando muy claro una serie de límites. Por un lado, el mantenimiento de los estamentos y el mantenimiento del poder absoluto del rey, y digamos que eso serían las bases, y esto irá permitiendo una serie de reformas, pero acabarán chocando con las contradicciones insalvables de este sistema. Es decir, este sistema frena la libertad individual y no se puede entender una sociedad estamental que la sociedad estamental, digamos, que contradeciría en todo momento esa idea de los ilustrados de una meritocracia. Al final todo estallará por los aires con la Revolución Francesa en 1789. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejamos para próximos vídeos en que empezaremos a hablar de la Revolución Francesa.